Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que tenemos de forma semanal, donde hoy, por ejemplo, pues hablaremos de cómo buscar una solución completa para el entorno hospitality, una solución pues que cubra todas las necesidades que tiene este sector. ¿De acuerdo? Si nos ponemos desde el punto de vista del usuario, consumidor de estos servicios del hotel, pues nos gusta que cuando nos desplazamos, ya sea por trabajo, ya sea por placer, pues tengamos los mismos servicios que podamos tener en casa. Ya no me refiero únicamente a la parte de comodidad y demás, que pueda ser más o menos cómodo, sino que me refiero sobre todo a la parte de conectividad. El entorno Internet está muy presente en nuestro día a día, por lo tanto, ya sea bien a través de red social, a través de eh, plataformas para trabajo, ya sea a través de cualquier plataforma de entretenimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos que cuando salimos de nuestra zona de confort, que pudiera ser nuestro hogar, pues nos sintamos en un hotel con las mismas prestaciones o incluso mejor que las que tenemos en el propio hogar. Por lo tanto, el hotel es un entorno muy exigente a nivel de solicitudes, de rendimiento, de comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos de afrontar este reto pues con producto adaptado para estas necesidades. Por dar un apunte sobre, bueno, pues algunos datos, un poco haciéndonos conocedores del negocio, podemos distribuir que, por ejemplo, pues el cableado supone un 5% del total del coste que se invierte en infraestructura, por ejemplo, de comunicaciones. Como veis, el hardware es el mayor porcentaje, sobre todo el hardware, si estamos hablando de una infraestructura de comunicaciones normal, pues es un coste añadido bastante considerable. Por lo tanto, los problemas muchas veces no vienen por el hardware, sino muchas veces pues vienen por el software. Sobre todo en determinadas zonas, sean zonas de costa, sean zonas donde la humedad se acompaña con el salitre, por ejemplo, y lógicamente pues eso afecta notablemente al material. Al final, un cable de cobre pues no deja de ser un material con capacidad de oxidación. Por lo tanto, tiende a perder, lógicamente, calidad, tiende a perder rendimiento y tiende, lógicamente, pues a estropear o deteriorar la experiencia del usuario. Por eso, nosotros cada vez más, bueno, pues apostamos por soluciones de fibra. Eh, la fibra al final no se ve alterado por estas condiciones atmosféricas adversas que hemos visto y lógicamente pues a través de un cable de fibra pues podemos llevar muchísima más información que a través de un cable de cobre. Sobre todo porque podemos implementar tecnología nueva, bueno, pues que nos dé una eficiencia mucho más elevada y sobre todo pues un coste más bajo, ¿de acuerdo? El entorno de fibra en una infraestructura de red, por ejemplo, pues de un hotel, si hacemos un símil, como vemos aquí, donde tenemos una infraestructura de comunicaciones para un hotel, tendremos lo que es la sala de control o el CPD o como queramos llamarlo, donde tendremos, bueno, pues los dispositivos de comunicaciones. Normalmente tendremos tiradas de cable posiblemente con mayor cantidad y mayor volumen de, de ocupación con respecto a las distintas plantas, etcétera, etcétera.
Luego, además, necesitaríamos, pues en gran parte de los casos, pues necesitaríamos nuevos lugares donde alojar, pues, nuevos dispositivos, nuevos switches, por ejemplo. Lógicamente, todos esos dispositivos, bueno, pues deben estar ocupados en un lugar, alejados, en este caso, de pues, cualquier huésped, de cualquier persona que pueda, bueno, pues ocasionar un daño al dispositivo y pueda perjudicar, lógicamente, toda la infraestructura de comunicaciones, pues de lo que va detrás. ¿De acuerdo? Otro de los costes añadidos que podemos tener, aparte de dedicar una habitación para ello, de dedicar a infraestructura de red, eh, lógicamente incrementando el coste también para ello, y refrigerando esas salas, lógicamente, o incluso incrementando la disponibilidad de esas salas con dispositivos, lógicamente, para evitar que se puedan caer, dispositivos de alimentación ininterrumpida. Por lo tanto, el coste que nos puede suponer es bastante más elevado. Si nos vamos a otro tipo de infraestructura, pues infraestructura tipo fibra, por ejemplo, podremos tener un dispositivo, como hemos visto en el entorno anterior, un dispositivo para cada una de las habitaciones, pero no necesitamos electrónica de red, sino que vamos a tener un componente pasivo, lo que llamamos splitter, ¿vale? Esta tecnología, este splitter, nos va a llegar a un nodo central donde tendremos una cabecera, una OLT, y esa OLT será la encargada de aglutinar todos los servicios que, en este caso, pues nos ofrezca el mundo Internet o incluso los servicios internos, servicios de comunicaciones como voz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si hacemos un símil de una infraestructura, por ejemplo, montada en un campus, veremos pues, que tendremos un core central donde tendremos centralizadas todas las comunicaciones, todo el núcleo de las comunicaciones, almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego tendremos, pues por cada uno de los edificios, en este caso hablamos de un campus, donde podremos tener, pues, lógicamente una infraestructura de red quizá algo más compleja. Tendremos una infraestructura, digamos, de subcore en cada uno de los edificios. ¿De acuerdo? Tendremos una zona de distribución y una zona para llegar al punto final. Si todo esto lo trasladamos en electrónica de red, pues tenemos electrónica de red, tenemos conexionado, electrónica de red, conexionado, electrónica de red y luego, lógicamente, pues en este caso cable de cobre y más electrónica de red. ¿De acuerdo? O más dispositivos de acceso al cliente, ¿vale? Dependiendo de las necesidades que luego vayamos a tener en este entorno. Si eso lo traspasamos a un entorno de fibra óptica, pues tendremos una cabecera conexionado, tendríamos los splitters, dispositivos pasivos, ¿de acuerdo? Y las distintas medios de acceso a los dispositivos ONT o los dispositivos terminadores. Para llegar, pues en este caso, a los distintos equipos y desde aquí, bueno, pues podremos colgar también determinada infraestructura de red dependiendo de las necesidades que tengamos. Pero como veis, la infraestructura a nivel de coste, pues es mucho más económica. Con una OLT, bueno, pues tenemos distintos medios de separar o splitear. Bueno, quizás es más común, ¿no? La palabra spliteo en este argot, ¿vale? Pero al final lo que queremos es separar, distribuir desde un cable, multiplicar ese cable, pues, en este caso por 32, por 64, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cantidad de distribuciones que vayamos a tener, vamos a alcanzar, como veis, pues una cantidad de, una distancia
Lógicamente, este tipo de infraestructura está pensada para proveedores de servicio, donde quieren llegar a dar servicio a distintas zonas geográficas o zonas de una misma ciudad, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de un entorno hotel, lógicamente esto se acota bastante. Es decir, podríamos llegar para dar igual de calidad, o mejor podríamos llegar incluso a splitear o a separar a 128 o incluso a 256, dependiendo de las cabeceras que tuviéramos aquí y del ancho de banda que querríamos gestionar, ¿vale? A esto es a lo que le llamamos redes POL, ¿de acuerdo? Es la red encargada de, bueno, o compuesta de una cabecera, una OLT, que es, digamos, el núcleo principal, una zona de, bueno, un ONT, que es el terminador, es el encargado de llevar los servicios al propio cliente, una zona de distribución que será la encargada de distribuir todos esos elementos pasivos junto con los splitter, que serán los dispositivos pasivos encargados de hacer eso. Si vemos una infraestructura típica, bueno, pues tendremos el centro de unión de todos los servicios que vayamos a dar. Tendremos el centro de distribución de esos cables que nos van a llegar, pues tendremos un conexionado únicamente a uno de los puertos POM y haremos división en tantos como necesitemos, ¿de acuerdo? Los distintos cables de fibra por donde vamos a transmitir esa comunicación. Y luego, lógicamente, los encargados de hacer esos, que serían los splitter o los dispositivos pasivos, y los distintos terminadores que tendremos para luego, pues posteriormente, hacer llegar los servicios al hotel, dependiendo del tipo de servicio. ¿Vale? Si ponemos un ejemplo de un despliegue en un hotel, una de las principales cosas que debemos de tener en consideración es qué servicios vamos a tener. Pues lo que hablábamos al principio, es decir, la necesidad de que el usuario consumidor de hotel necesite gran calidad y cantidad de servicios. Tendremos telefonía, tendremos vídeo, tendremos, lógicamente, un acceso a los datos con una calidad extrema. Y luego, internamente, bueno, pues tendremos lo que es la parte de videovigilancia, donde tendremos, bueno, pues el control de todo nuestro recinto, nuestro perímetro, etcétera, etcétera, para, sobre todo, pues dar seguridad a distintos, bueno, a distintas zonas y, en definitiva, dar seguridad a nuestro cliente. Podremos aglutinar servicios, tanto servicios cloud, servicios no cloud, servicios de gestión en cloud, como es el caso que vamos a describir a continuación. La solución típica para un hotel que podemos contemplar, bueno, pues podemos estar trabajando con un tipo de ONT, el cual nos ofrezca puertos RJ para, bueno, pues poder conectar distintos dispositivos dentro de la habitación. Vamos a tener incluso el equipo de cualquiera de los usuarios. También, lógicamente, pues nos ofrecerá los servicios inalámbricos. A través de ONTs de este estilo, podremos, digamos, hacer llegar a través del puerto SFP, podremos distribuir tantos puertos en cobre como necesitemos, ¿de acuerdo? Haremos llegar todos los servicios a través de un dispositivo ONT similar a un SFP que pincharemos en un puerto SFP y distribuiremos todos los servicios que sean necesarios, pues como servicio inalámbrico, servicio de videovigilancia, servicio de televisión, etcétera, etcétera.
Para todo ello, bueno, pues tenemos una amplia gama de dispositivos. Partimos de dispositivos de 4 puertos POM, como vemos aquí, 8 puertos POM, 1404, 1408. Partimos de dispositivos ya pues de mayor entorno, pues para mayor cantidad de habitaciones, de lugares que queramos tener cubiertos, ¿vale? La 2406, y luego ya pues estaríamos hablando de infraestructuras mucho más grandes como la 4204, etcétera, etcétera. Digamos que desde este OLT hacia abajo serían prácticamente las que podríamos llegar a utilizar en el entorno hospitality, en el entorno hotel. De aquí para arriba, pues posiblemente están más pensadas para el mundo carrier, para el mundo de proveedor de servicios, ya que aquí para arriba pues podemos gestionar, pues imaginaros, 64 puertos PON, 160, 240, si hacemos un split, una separación 32, 64, 128, 256, es decir, dependerá de lo que queramos llegar a ofrecer al terminador, ¿no? Al cliente final. Pues así podremos hacer una separación. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de muchos, muchos dispositivos. Si hacemos un pequeño ejemplo en el cual, bueno, pues podemos estar hablando de un hotel, una estimación de un hotel de unas 200 habitaciones, ¿de acuerdo? Con unos servicios de calidad, simplemente, sin hacer ningún tipo de inversión enorme. Podemos aglutinar en la zona de OLTs, en la zona donde confluyen todos los servicios, pues tendremos voz, datos, televisión. Todo ello, bueno, pues podremos hacer, por ejemplo, pues un split por cada uno de los puertos de 32. Es decir, que si tenemos 8 puertos y hacemos un split de 32, podríamos llegar a 256 dispositivos. Prácticamente lo que hablábamos de un dispositivo o una cabecera de 8 puertos, por ejemplo, pues para llegar a un hotel de 200 habitaciones. ¿De acuerdo? El escenario que nos vamos a encontrar, lógicamente vamos a tener una zona central donde tendremos una zona pues de control, de videovigilancia, del control de acceso a Internet, de integrar todos los servicios dentro del CPD, dentro de la zona donde tendremos pues los servicios de IPTV, los servicios de voz IP, etcétera, etcétera. Todo ello, bueno, pues tendremos una zona de split, o incluso en el caso de que queramos llegar a cada una de las plantas y hacer un split en cada una de las plantas, pensad que es un dispositivo que no necesita alimentación, es un dispositivo pasivo y es un dispositivo pequeño, por lo tanto, en un cuadro pequeño de luz, pues perfectamente puede entrar sin ningún tipo de problema. Y aquí, bueno, pues voy a llevar los distintos cables, las distintas fibras a los distintos lugares donde quiero llegar con servicios. Pues, por ejemplo, para el lobby del hotel, pues para las habitaciones, para los pasillos, pues si quiero llegar con cámaras para el circuito exterior, donde quiero tener un control, etcétera, etcétera. Para ello, ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues podremos utilizar incluso pues la OLT de las más pequeñas, la OLT de 8 puertos, ¿vale? Aunque tenemos una más pequeña de 4 puertos, ¿vale? Donde tendremos pues 8 puertos PON que podremos distribuir a los a las distintas habitaciones o a los distintos puntos donde queramos dar
acceso. Como veis, bueno, pues tiene alimentación a través de corriente continua, corriente alterna, batería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un dispositivo, bueno, pues muy pensado para un entorno de alta disponibilidad, como veis, ¿de acuerdo? Con sus puertos de gestión para, bueno, pues lógicamente integrar las comunicaciones en el propio dispositivo y distribuir o gestionar las comunicaciones de cara a ofrecer los servicios al exterior. Para ello, bueno, pues por ejemplo en la zona de habitaciones pues podemos utilizar el modelo 5617 donde tendremos un dispositivo AC con altas prestaciones donde podremos llegar con telefonía de voz tradicional a través de los puertos FX. Tendremos los puertos Ethernet donde el propio dispositivo ya nos está dando Wi-Fi, pero tendremos posibilidad de ubicar distintos servicios en los distintos puertos. ¿De acuerdo? Podremos, en este caso, pues utilizar otro tipo de dispositivo más pensado en la parte bridge, en la parte de hacer únicamente pues un enlace, tener un acceso LAN únicamente pues para llegar a un switch, etcétera, etcétera. O el dispositivo que habíamos visto anteriormente, que es el ONT como un SFP, como vemos aquí, pues para anclarlo en un switch y desde aquí, a través de ese puerto de fibra, POM, vamos a poder distribuir servicios a través de nuestros switches que podamos tener pues en distintas plantas o incluso en el nodo central. ¿De acuerdo? Todo ello, pues incluso podemos llegar a gestionarlo pues con una plataforma de gestión en cloud, lo que nos va a facilitar lo que es todo el despliegue, toda la parte de gestión, tanto de los switches, tanto de los puntos de acceso, firewall, en el caso que quisiésemos, etcétera, etcétera. El sistema de gestión en cloud, como es Nebula, bueno, pues nos ofrece, lógicamente, una infraestructura bastante profesional desde el punto de vista incluso que podemos tener una organización jerárquica donde yo puedo tener distintos administradores, como vemos aquí, con distintos privilegios para distintas organizaciones o distintos hoteles, o distintas sedes de cada uno de los hoteles, por ejemplo. Es decir, puedo organizar mi infraestructura de tal manera que pueda tener distintos administradores, incluso en distintos hoteles, y que tengan un control, pues un control total sobre una organización o simplemente un control restringido sobre esas organizaciones, pero un control total sobre algunas de las sedes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una infraestructura que me permite dar flexibilidad a la hora de gestionar y sobre todo a la hora de gestionar grandes infraestructuras, pues estábamos hablando de pues, hoteles de 200 habitaciones, etcétera, etcétera, pero con la infraestructura en cloud de Nebula podemos gestionar infraestructuras mucho más grandes para ofrecer servicios mucho más eficientes en cuanto a la calidad. ¿Por qué? Porque es una infraestructura, una arquitectura escalable, es decir, con alta disponibilidad de servicio, con ese de servicio replicado en cloud en distintos lugares, asegurada, lógicamente, ya que pertenece o está alojada en los servicios de los Amazon Web Service, por lo tanto cumple con unas altas medidas de seguridad a nivel de infraestructura. Por lo tanto, es una manera de proteger la inversión, ya que podemos crecer desde el entorno más básico al entorno más complejo. Incluso el cliente tiene opción de poder utilizar la infraestructura. Esto es sumamente importante porque tiene opción de poder crecer en cuanto a cantidad de dispositivos
de forma infinita sin ningún coste en infraestructura. Lógicamente, también ofrecemos servicios de licenciamiento en el caso de que el cliente necesite pues, cubrir determinadas necesidades que lógicamente pues, no puede utilizar en un entorno gratuito. ¿De acuerdo? Pero toda la infraestructura de red, el cliente puede crecer hasta el infinito, lo que quiera, sin necesidad de un coste adicional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es sumamente importante. Y si hablamos incluso pues, de la calidad de los dispositivos, estamos hablando de, pues, por ejemplo, los switches, los puntos de acceso, con dispositivos con calidad de por vida, con garantía de por vida. Por lo tanto, es sumamente importante el haber apostado por no solo por unos dispositivos de alta calidad, sino por una infraestructura de alta calidad con una proyección de crecimiento prácticamente infinita. Por lo tanto, como veis, pues tenemos dispositivos prácticamente nacidos desde el mundo Nebula y dispositivos híbridos que han nacido del entorno tradicional de gestión, pero que se pueden sumar y gestionar desde las plataformas cloud de Nebula. A nivel de switches, lógicamente, cada vez crecemos más en dispositivos híbridos y cada vez en puntos de acceso, cada vez crecemos más también en cuanto a dispositivos que se pueden integrar en infraestructura Nebula. Tenemos los dispositivos de las series NAP, Nebula Access Point, ¿de acuerdo? Desde los puntos más pequeños a los puntos pues mayores o incluso dispositivos de exterior, todos ellos nacidos, digamos, desde Nebula. Por lo tanto, con capacidad de gestión en Nebula y además con servicio de licenciamiento incluido. Por lo tanto, llevan 3 años del servicio de licenciamiento total. Por lo tanto, con este tipo de dispositivos podremos tener todas las funcionalidades de nuestra plataforma de Nebula sin ningún problema. Tendremos dispositivos híbridos, como es el caso del 1302, 6503, es decir, dispositivos de altas prestaciones, dispositivos para el mundo hotel, como es el 1302, donde es un dispositivo que además incluye tecnología Smart Antena, lo cual, ¿qué me permite la tecnología Smart Antena? Me permite ubicar el punto de acceso donde lo necesite. Es decir, lo puedo poner en techo, lo puedo poner en pared, lo puedo poner escondido. Eso es uno de los problemas que existen actualmente en el mundo hotel y es las instalaciones que en gran parte se hacen en muchos hoteles, se hacen de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando puntos de acceso que están pensados para el techo y los estamos poniendo en pared o los estamos poniendo ocultos en un falso techo donde estamos atenuando la señal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitamos dispositivos pues, que se puedan adaptar. Por lo tanto, todos los dispositivos nuestros con tecnología Smart Antena se van a adaptar a la necesidad de las estaciones de trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es sumamente importante elegir el producto correcto para el entorno correcto. El entorno de hotel, pues, no, se ve muy afectado por la estética. Muchas veces las necesidades del hotel pues hacen o nos hacen que tengamos que hacer una instalación de forma incorrecta. Lógicamente el rendimiento que luego a posteriori vamos a tener, pues lógicamente no va a ser el mismo, no va a ser el correcto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizar dispositivos, pues en este caso con tecnología Smart Antena y dispositivos pues de bajo coste, como es el 1302, con alta tecnología, como es la tecnología Smart Antena, me va a ofrecer unos rendimientos absolutamente increíbles en el mundo hotel.
Si nos vamos a los puntos en los cuales pues las salas de reuniones, el lobby, etcétera, etcétera, donde vamos a tener una alta densidad de dispositivos, una alta densidad de demanda de Internet, pues lógicamente nos podremos ir a los dispositivos Wave 2 y, o incluso a los dispositivos AX. ¿De acuerdo? Con estos vamos a ofrecer todas las necesidades o vamos a cubrir todas las necesidades en cuanto a densidad de usuarios que podamos tener en un entorno, en este caso el entorno que hablamos, el entorno hotel. ¿De acuerdo? Incluso, pues como vemos, dispositivos con tecnología Smart Antena. ¿De acuerdo? Sobre todo para la tecnología Smart Antena lo que nos va a dar es un extra a nivel de eficiencia en un entorno, porque va a eludir las interferencias que se puedan producir de los distintos dispositivos que podamos tener a su alrededor. ¿Qué beneficios me aporta? Es decir, en definitiva, pues estamos viendo que nos aportan beneficios este tipo de infraestructura de fibra unida con cloud. Lógicamente, a nivel de consumo energético, estamos hablando de que los dispositivos pasivos no tienen ningún consumo energético, por lo tanto, vamos a reducir el consumo energético de forma considerable. También vamos a reducir, lógicamente, el consumo energético en el gasto en enfriamiento, por ejemplo, que vamos a obtener, ya que los dispositivos, a no ser un dispositivo pasivo que no tiene ningún consumo energético, pues prácticamente no va a radiar un calor excesivo para ser necesario lo que es el enfriamiento a través de otro mecanismo que pueda consumir energía. Lógicamente, el ahorro en espacio es una infraestructura que nos va a llevar pues un ahorro considerable a la hora de espacio, de dispositivos. Lógicamente, pues el coste se va a ver reducido, sobre todo en nuestra factura indirecta se nos va a ver reducido. Y esa es quizás la más importante que tenemos que tener en cuenta. Y la factura indirecta nos referimos al consumo a largo plazo que vamos a tener. Esa es la factura indirecta. La factura directa es la que nos presentará cuando tengamos la infraestructura. Por lo tanto, en muchos entornos, lógicamente, existe una equivocación en que la factura directa es la factura más rentable con respecto a la factura indirecta. Por lo tanto, nos fijamos en la factura directa y decimos, bueno, pues vamos a tener, no vamos a poder afrontar esta instalación, sino que vamos a poder tener que hacer una instalación, digamos, con menores dispositivos de menor calidad, etcétera, etcétera. O no yéndonos a una infraestructura de la que estamos hablando. Pero ¿qué ocurre? Que la factura indirecta nos va a suponer un coste más elevado en esto. Si no hablamos de la ocupación de espacio, el gasto en este caso en cobre y sobre todo el gasto en cobre porque vamos a tener que reemplazar ese cableado en periodos de tiempo más cortos. Con la fibra vamos a poder rentabilizar nuestra fibra durante prácticamente un buen espacio de tiempo. Como veis, bueno, pues existe una estimación de 20 años para hacer un nuevo cambio en infraestructura frente a los 7 años que estamos hablando en el cobre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una infraestructura pensada de cara a futuro y sobre todo pensada desde el punto de vista que puedo seguir creciendo, pues como vemos aquí, puedo seguir creciendo a distintas velocidades, 10G, 40, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener que hacer un cambio en la infraestructura a nivel global como en una infraestructura normal.
Lógicamente, si nos queremos ir a infraestructuras de 10 gigabit, por ejemplo, en electrónica de red, pues el presupuesto se dispara notablemente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es algo, y sobre todo si queremos ofrecer toda esta gran cantidad de servicios, pues, y si toda esta gran cantidad de servicios la vamos a ofrecer de cara a futuro, pues implantando tecnología 10G, etcétera, etcétera, pues el coste se va a disparar notablemente. Si nos vamos a dispositivos o a tecnología Japón, lógicamente vamos a tener una infraestructura de una calidad extrema con vistas o con proyección de crecimiento bastante elevada sin necesidad de hacer grandes cambios en inversión, ni hacer grandes inversiones en infraestructura de red ni en electrónica de red. Muy bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta sesión. Espero que haya sido una sesión interesante, que ese es nuestro objetivo. Y lógicamente, bueno, pues daros las gracias a todos y nos veremos en la próxima formación. Muchas gracias a todos y un saludo.